Hola, soy la Guise y la semana pasada hablamos de una parte de lo que hacía el soldado romano para cuidar su escudo y aprendimos que todos los días lo sobaba con aceite para que el cuero se mantuviera flexible, suave e hiciera lo que tenía que hacer, que era protegerlos de las flechas, de las lanzas, de cualquier cosa que el enemigo pudiera enviar en contra del soldado. Entonces, aprendimos la semana pasada que lo sobaban con aceite y de la misma manera nuestra fe la tenemos que cuidar con el aceite de la unción del Espíritu Santo constantemente. Hemos aprendido que el Espíritu Santo vino y empoderó a los creyentes el día de Pentecostés, pero no es un bautismo que sucede una sola vez. Eso lo encontramos en Hechos 2, la historia de cómo descendió el Espíritu Santo y cómo empoderó a los creyentes que estaban orando en el aposento alto. Pero si seguimos leyendo y nos vamos al capítulo 4 de Hechos, ahí vemos que una vez salen Juan y Pedro de la cárcel y oran todos los creyentes, vuelve a descender el Espíritu Santo, los vuelve a empoderar y entonces aprendemos que el bautismo del Espíritu Santo no sucede una sola vez y yo tuve el bautismo y ya estoy bien, sino que es algo que nosotros constantemente debemos estarle pidiendo al Espíritu Santo, esa llenura, ese poder para poder hacer lo que el Señor necesita que hagamos nosotros en esta tierra. Pero, ¿qué más hacía el soldado romano con su escudo? En el versículo del escudo de la fe, Pablo nos dice que es para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Todos los dardos de fuego. Todos. Entonces, el día antes de la batalla, los soldados romanos dejaban su escudo sumergido en agua para que cuando el enemigo les disparara flechas encendidas, porque esa era una táctica de guerra de ese tiempo, el escudo no se incendiara. Miren, aquí nos damos una idea de la fuerza que tenían los soldados romanos, porque imagínense que el escudo era del tamaño de una puerta, que tenía un marco de madera, que ya pesa, encima unas 6 capas de cuero que estaban entretejidas, encima ungidas con aceite todo el tiempo. Todo eso agregaba peso. Y antes de salir a batalla, el escudo lo dejaban sumergido en agua para que se empapara en el agua, para que las flechas de fuego que lanzaba el enemigo no incendiaran el escudo. Esa misma fuerza es la que nosotros tenemos que tener. Ahí estamos hablando de fuerza física, en el caso del soldado romano. No puedo ni imaginarme cuánto pesaría el escudo, que lo andaban cargándolo por todos lados. Pero esa misma fuerza espiritual es la que nosotros debemos de tener, pedirle al Señor para que tengamos esa fuerza, esa cantidad de fe. Bueno, en Efesios 5:26, Pablo nos dice que el lavamiento de agua con la palabra nos purifica. Lo mismo que hacía el soldado romano de sumergir su escudo es lo que nosotros tenemos que hacer, sumergirlo en la palabra. Desde que estábamos estudiando el cinturón de la verdad, ya vimos que esa es la pieza más importante de la armadura. Que si no estamos constantemente leyendo, estudiando, escudriñando, creyendo y viviendo la palabra, todas las demás piezas se nos resbalan. Entonces aquí vemos cómo la fe viene de estudiar la palabra. Básicamente tener fe es cuánto decido creerle a Dios. Yo por mi parte ya le dije al Señor que yo decido creer todo lo que Él dice en su palabra. Y para saber todo lo que Él dice en su palabra, tengo que leerla constantemente, estudiarla y decidir creerla. Entonces, tal como hacían los soldados romanos que ungían sus escudos con aceite y los sumergían en agua antes de la batalla, nosotros constantemente debemos pedirle al Espíritu Santo su llenura, su poder,
y también constantemente debemos sumergirnos en la palabra. Todo esto para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Seguimos la semana entrante con ¿para qué más sirve el escudo de la fe?